Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar del régimen simplificado de confianza, RECICO. Bueno, pues aquí nada más tengo un pequeño antecedente, que es que el 12 de noviembre del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona la sección cuarta del capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, bajo el cual operará el nuevo régimen simplificado de confianza conocido como RECICO de las personas físicas. El RECICO es un nuevo régimen fiscal que entró en vigor el 1 de enero del 2022 y entra en sustitución del RIF, el que viene siendo el régimen de incorporación fiscal. Y entre los beneficios que este nuevo régimen considera se encuentran la tasa de ISR que empieza en el 1% y la más alta es del 2.50%. El impuesto se calcula a los ingresos cobrados. Y en este régimen pueden tributar quienes tengan al año ingresos hasta de 3,5 millones. Los ingresos que pueden pagar sus impuestos en este régimen son arrendamiento, honorarios profesionales, actividades empresariales, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y están excluidos, entre los beneficios pues, están excluidos el enviar la contabilidad electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros, es decir, la DIOT. Eso sí, no considera deducciones, toda vez que el impuesto se calcula sobre ingresos sin deducción alguna. Bueno, el artículo 113E dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de 3,5 millones. Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto de forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113F de esta ley, o bien a más tardar el día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, si en el dígito verificador número, o sea, son primero 4 letras y luego vienen 6 números, si en ese sexto número, dependiendo de cómo termine, por decir, si termina en 1 o en un 2, se les da un día hábil extra del 17. Si termina en 3 o 4, se les otorgan 2 días hábiles además del día 17. Si fuera el número terminación 5 y 6, sería 3 días hábiles después del día 17. Y en caso de que fuera terminación 7 y 8, es 4 días hábiles después del día 17. Y los que tengan terminación de 9 y 0, se les otorga 5 días hábiles después del día 17. Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a las que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparadas por los comprobantes fiscales digitales por internet efectivamente cobrados. Es decir, aunque ustedes facturen, pero si esa factura no fue cobrada, esa no entra en ese mes. Aquí no hay que incluir el impuesto al valor agregado, es decir, viene siendo lo que se conoce como el subtotal y eso sí, no se hace deducción alguna. Y hay una tabla en la cual nos muestra los ingresos, por decir, de 0.01 hasta los 25,000 pesos se les cobra el 1%. En realidad, para 25,000 pesos estamos hablando que se paga un impuesto de 250 pesos. Y luego, de los 25,000.01 hasta los 50,000, tenemos una tasa del 1.10%. En este caso, supongamos que los 50,000 fuera su monto máximo, ahí tendríamos que multiplicar por el 1.10% y serían 550 pesos. En realidad, como ven, el impuesto no es nada alto.
Si tuviéramos a la cantidad de hasta 83.333.33, aplicaría una tasa del 1.50%. Si llegáramos a tener hasta 208.333.33, es una tasa del 2%. Y en caso de tener que es el tope de este régimen hasta los 3,5 millones, estamos hablando de una tasa del 2.50%. Es decir, supongamos que tenemos ingresos por el máximo. Ahí, como el impuesto más alto, la tasa fija es del 2.5%, estamos hablando de que tenemos que pagar un impuesto por 87,500 pesos, pero pues en realidad si lo hicieran en el otro régimen de actividad empresarial, les tumbarían una tercera parte de esos 3,500,000. En cambio, solo pagarían 87,500. Bueno, continuando con el régimen, también en esta sección, cuando se obtengan ingresos, además de los de reciclo, por ejemplo, sueldos y salarios, intereses y del título cuarto de esta ley, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas en su conjunto no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo, es decir, que no rebase los 3,500,000 pesos en conjunto. Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma, es decir, la autoridad los sanciona si no cumplen con sus obligaciones, como es tener dado de alta el buzón tributario, presentar sus declaraciones mensuales y cuando corresponda presentar su declaración anual. Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido del monto de los 3,500,000 pesos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme a esta sección siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate no exceda de los 3,500,000 pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar de las obligaciones que tiene el reciclo. Una es solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, lo que se le conoce como la alta. Y hay que mantenerlo actualizado, es decir, si ustedes presentan un cambio de domicilio, hay que avisar a la autoridad. También tienen que contar con la firma electrónica avanzada y tener el buzón tributario activo. Esto es muy importante que no se les vaya a pasar. Son parte de las obligaciones para que la autoridad no los saque de este régimen. Tienen que tener comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, facturas por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, facturas que amparen sus gastos e inversiones. Aunque no se haga ninguna deducción, tienen que conservar los documentos, esas facturas, porque si no, los saca la autoridad de este régimen. Tienen que expedir y entregar a sus clientes facturas digitales por internet por las operaciones que realicen con los mismos, es decir, lo que viene siendo la factura. Presentar el pago mensual en términos de esta sección a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Pues aquí sí aplica lo que les comentaba en la tablita pasada de la terminación de los dígitos. Ahí les dice si puede ser a más tardar el día 17 o les otorgan 2 días, dependiendo 3 días, ya va a depender de su terminación. Presentar su declaración anual en el mes de abril siguiente a aquel al que corresponda la declaración, es decir, si estamos hablando del ejercicio 2022, la declaración se presenta en abril del 2023. Bueno, aquí va a hablar el artículo 113I de la salida del reciclo. Obviamente es por incumplimiento de sus obligaciones. Los contribuyentes que omitan, es decir, que no presenten 3 o más pagos mensuales en un año,
ya sea que sean consecutivos o no presenten su declaración anual, dejarán de tributar en esta sección. Es decir, la autoridad lo sacará. En caso de que transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales y este no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes respecto de las actividades a que se refiere el artículo 113E de esta ley, sin perjuicio del ejercicio de facultades de comprobación que lleve a cabo la autoridad, así como la imposición de sanciones. Los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos, es decir, no hay deducción de ningún tipo. Bueno, aquí les voy a presentar lo que es la tabla anual para presentar el acumulado de sus ingresos, pero ese nada más se acumula, acuérdense que en la anual mensualmente solo se toma lo cobrado en ese mes. En este caso, estamos hablando que el monto de ingresos, estamos hablando de pesos de manera anual, si fuera hasta 300,000 pesos, hay una tasa del 1%, ese sería el impuesto que habría que aplicar. En caso de que fuera hasta 600,000 pesos, aplicaríamos el 1.10%. Hasta 1,000,000 sería el 1.50%. Si habláramos de 2,500,000, la tasa sería del 2%. Y en caso de que sea hasta el tope, que son los 3,500,000, estamos hablando del tope también de la tasa, que es de 2.50%. Es decir, en la anual, lo más que pudieran pagar, estamos hablando de 3,500,000 pesos por el 2.5%, estamos hablando de 875,000 pesos. No, perdón, de 87,500 pesos, la cifra que ya les había comentado anteriormente. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí dice que los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que resulte el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones mensuales. Estamos hablando del anual. Obviamente que hay que deducir todo lo que se pagó de manera definitiva en los meses que se presentó el reciclo. Eso es porque así se refiere en el artículo 113 de esta ley y en su caso el que les retuvieron conforme al artículo 113J de este ordenamiento. Eso también se puede deducir o se tiene que deducir de hecho. Y bueno, pues ese es un resumen de lo que viene siendo reciclo. Eso sería todo por ahorita.